La central hidroeléctrica Mazar dejó de operar por falta de agua, lo que refleja que la crisis energética empeoró porque además el déficit pasó de 670 a 1.125 megavatios según el gobierno. El presidente Daniel Noboa declaró feriado este jueves y viernes para los sectores público y privado, y esos días tendrán que ser recuperados. El gobierno formalizó la acusación de sabotaje en contra de la exministra de Energía, Andrea Robo, y otras 21 personas que incluyen a un viceministro, 2 subsecretarios y un director. Diego Sánchez, testigo en el juicio contra el ex contralor Carlos Pollitt, asegura ante la justicia de Estados Unidos que entregó sobornos a los correístas José Serrano y Pedro Solines. Cantones de Guayas, Manabí, Loja y Los Ríos tienen problemas en la distribución de agua potable debido a los cortes de energía. La fiscal Diana Salazar aparece entre las 100 personas más influyentes del mundo en el 2024, publicadas por la revista Time. Hoy arribó a las playas de California una lancha rápida con decenas de inmigrantes ilegales, un hecho inédito en ese estado. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo estelar este miércoles 17 de abril de 2024. Empezamos con el panorama crítico del sector eléctrico en el país, en el que el gobierno deja entrever que el déficit de energía está entre 916 y 1.125 megavatios por hora. Apagones, el manejo político. La crisis eléctrica se agudiza. La producción en las hidroeléctricas cae debido al estiaje. La planta de Mazar salió de operación por la falta de agua en el río Paute, mientras que el déficit de generación aumenta causando los apagones. Mientras tanto, el Ministerio de Energía informó que los cortes se extenderán hasta el sábado. Francisco Garcés nos muestra el complejo panorama. El déficit de generación de electricidad se duplicó en este mes según el gobierno. Hasta ahora sostenía que era de 670 megavatios, sobre todo en las horas pico de consumo al inicio de la noche. Sin embargo, en un boletín hecho público este miércoles, el gobierno dio cuenta de que ese déficit está entre 916 y 1.125 megavatios por hora. Y explica que esas cifras salen de los informes técnicos emitidos por el Operador Nacional de Energía, CENACE. Si esta cifra oficial es ratificada, el horizonte energético del país será dramático. Los apagones serían indefinidos por la necesidad de bajar el consumo proporcionalmente al déficit. Con los cortes actuales, que en promedio duran 5 horas por sector, apenas se logró reducir el consumo a menos de 4.000 megavatios, es decir, 1.000 menos que lo consumido la semana pasada. 2 salidas quedan en este caso: que llueva para que las hidroeléctricas recuperen su capacidad de generación o contratar generación de emergencia, una opción que no ha sido posible desde hace 6 meses cuando inició el estiaje. El problema se ha agravado las últimas semanas por la sequía. Un ejemplo es Mazar, que tiene capacidad para producir 170 megavatios, pero que dejó de operar la tarde del martes por la falta de agua. Se necesita que su embalse llegue a un nivel mínimo de 2.115 metros sobre el nivel del mar. El lunes cayó por debajo de ese límite, por eso se paró la central y las compuertas fueron abiertas para que el agua pase al embalse de Amalusa, que alimenta a Paute Molino. Esa hidroeléctrica puede producir 1.100 megavatios, pero solo está produciendo 400, porque el nivel de su embalse está en 1.973 metros, cuando su mínimo de operación es de 1.978 metros. El riesgo real es que si no llueve en los próximos días, también el embalse de Amalusa baje el nivel y Paute Molino deba parar la generación. El gobierno denunció a 22 personas por el presunto sabotaje del sector eléctrico, entre ellas la exministra de Energía, Andrea Robo, y otros funcionarios a quienes acusa de ocultar información. El secretario de la Administración, Arturo Félix, presentó el documento ante la Fiscalía. Patricio Díaz con la noticia. El gobierno de Daniel Noboa denunció a 22 personas, la mayoría funcionarios del Ministerio de Energía, como participantes de un sabotaje al sector eléctrico. Los acusa de paralización de un servicio público y de traición a la patria.
La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix. Él participó en la reunión de ayer con el nuevo ministro de Energía encargado y este miércoles también estuvo en ese ministerio. Allí recopilaron la información que, según un comunicado del Ejecutivo, confirma indicios de que funcionarios de alto nivel de la cartera de Estado, incluida la exministra Andrea Robo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del Sistema Nacional Energético. El régimen asegura que suprimieron y deshicieron advertencias y alertas del Operador Nacional de Electricidad SENACE sobre el estado crítico de las hidroeléctricas del país, con el propósito de que esta grave situación no sea conocida de manera oportuna. La denuncia indica que al presidente y al gabinete sectorial de la producción les ocultaron los pronósticos de generación eléctrica desde la última semana de marzo. Además de Robo, entre las otras 21 personas investigadas por pedido del gobierno están el viceministro de Electricidad, 2 subsecretarios, el coordinador y el director de regulación, 3 funcionarios de Transelectric, 3 de la empresa eléctrica Quito, 2 de SELEC, 2 de la Agencia de Regulación y Control y el gerente de Coca-Cola Sinclair. En la denuncia se incorpora a Esteban Albornoz, exministro del expresidente Rafael Correa y actual asesor del alcalde de Cuenca. Además, a Medardo Cadena, asesor en OLADE y exministro de Lenín Moreno. Fuera de los funcionarios públicos, la denuncia del Ejecutivo no señala las razones por las que se incluyó al resto de personas. Al ser estos hechos parte de un sector estratégico como el eléctrico, el Ejecutivo pidió a la Fiscalía que la investigación sea reservada. En un acto en Esmeraldas, Daniel Noboa volvió a referirse a la crisis energética como un sabotaje del que responsabiliza a funcionarios del Ministerio de Energía, pero también a la oposición. Según el presidente, los apagones y la presión internacional por la incursión de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito están relacionados con la consulta popular. Luisa María Heredia con el informe. El presidente insiste en calificar lo que ocurre en el sector eléctrico como sabotaje. Ya 22 funcionarios de alto nivel del Ministerio de Energía, incluida la ex titular de esa cartera de Estado, Andrea Robo, fueron denunciados por la paralización de un servicio público. Pero Daniel Noboa dice que detrás de ellos hay más gente, sus detractores políticos. Esta última semana nos han dado palo y palo y palo sin parar. Han querido fregarnos con sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia. Así, el mandatario relaciona los apagones de esta semana con la consulta popular del próximo domingo. También la postura que tomaron Colombia, que suspendió el gabinete binacional con Ecuador, y Venezuela, que ordenó el cierre de sus consulados este martes, como respaldo a México por la incursión a su embajada para detener a Jorge Glass, que fue hace más de 2 semanas. Y han tratado, inclusive con presión internacional, de sancionarnos a nosotros como país soberano, como país democrático, porque están nerviosos. Noboa, que en los últimos días intensificó su agenda en territorio y ha recorrido varios sectores del país. Este miércoles realizó la entrega de una unidad de vigilancia en Esmeraldas y siguió promoviendo el sí. El domingo el sí va a ganar. Podrán hacer 1000 maromas, podrán insultarme de todas las formas, podrán afectar inclusive al pueblo ecuatoriano con sabotajes temporales, pero eso no va a impedir que la gente use su mejor arma. ¿Y cuál es su mejor arma? Es su voto. Tanto la crisis energética como la tensión diplomática se han convertido en frentes abiertos para un gobierno que el 21 de abril espera una ratificación de su aceptación en las urnas. Y el presidente Noboa anunció que el gobierno asumirá el 50% del costo de las planillas de electricidad de abril. Sin embargo, las empresas eléctricas aún no tienen un plan para ejecutar esa decisión presidencial. Francisco Garcés informa. El anuncio del presidente de la República de que el gobierno asumirá el 50% de las planillas de electricidad de abril sorprendió a las 19 empresas eléctricas que no tienen plan alguno para ejecutar la decisión presidencial. Por el cobro de planillas de electricidad, esas empresas reciben alrededor de $2.000 millones al año, 160 millones mensuales. Ese valor se divide para su funcionamiento como distribuidoras y financia parte de las empresas generadoras, la mayor de ellas SELEC. Además, cubre un porcentaje de las inversiones en el sector. El Ejecutivo no ha explicado detalles del anuncio del presidente Noboa, pero si lo cumple, implica que el Estado asigne alrededor de $80 millones a las empresas eléctricas que están esperando disposiciones del Ministerio de Energía.
Tampoco se ha esclarecido si la oferta del presidente está dirigida únicamente al sector residencial, que representa el 30% del consumo eléctrico. En ese caso, el fisco solo asumiría $25 millones. El problema se traslada a las empresas eléctricas, que son las encargadas de cobrar a los consumidores. Allí no hay certeza de a quiénes deben reducir el costo del consumo ni cómo lo aplicarán. Además de que cuentan con el cobro para financiar el funcionamiento del sistema eléctrico del país. Es preferible que nos siga cobrando esa tarifa, pero que nos garantice el suministro de la energía. O sea, eso es mejor porque ocasiona menos pérdida, no solo a los usuarios residenciales, sino a todo el país. En el Ecuador, el costo de producción y distribución de cada kilovatio de electricidad está entre 14 y 16 centavos. La tarifa es subsidiada y el Estado asume alrededor de 5 centavos de ese costo, y por eso el consumidor paga 9 centavos por cada kilovatio. Para conocer los horarios de los cortes de electricidad en todas las provincias, pueden ingresar mediante el código QR, ahí lo tienen, aparece en la parte inferior de sus pantallas y los dirige al sitio web ecuavisa.com, en el que pueden revisar las noticias relacionadas con la situación energética en Ecuador. Y mediante decreto ejecutivo, el presidente dispuso suspender la jornada laboral este jueves y viernes en los sectores público y privado. El gobierno indicó que esta medida se adoptó como una reacción a la crisis energética. Más detalles de lo dispuesto con William Young. En un sorpresivo decreto, el presidente Daniel Noboa dispuso que este jueves y viernes serán días libres en todo el país. El documento indica suspender la jornada de trabajo tanto para el sector público como para el privado los días jueves 18 y viernes 19 de abril. Además, señala que ambos días en el sector público serán recuperados con 1 hora adicional durante los días laborables subsiguientes, mientras que en el sector privado esa recuperación será determinada por mutuo acuerdo entre empleadores y trabajadores. Pero en este decreto no se mencionan los motivos del asueto. Minutos después, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia publicó en redes sociales un comunicado en el que atribuye esta decisión a la crisis energética por la que atraviesa el país. Destaca 3 medidas que toma el gobierno: solventar el 50% de las facturas eléctricas de abril, suspender las jornadas de trabajo de esos 2 días y que se mantendrán los cortes de energía en horarios que serán anunciados durante la tarde de este miércoles, aunque el documento amplía que estos racionamientos son para ejecutar mantenimientos de las plantas eléctricas. El secretario de Comunicación del gobierno, Roberto Izurieta, conversó en exclusiva con Ecuavisa y explicó más detalles de los motivos para la suspensión de la jornada laboral de mañana y el viernes. Señaló que se busca incluso disminuir el consumo. Diego Puente con más precisiones. El gobierno dice que la consulta popular del domingo estaba en riesgo por la falta de energía eléctrica y esa fue una de las razones para declarar el feriado. La medida intenta disminuir el consumo eléctrico en 10% con relación a un día normal de trabajo, según la Corporación Eléctrica del Ecuador. Que uno de los problemas graves que tuvimos era la amenaza, la posibilidad en el momento que fue hasta sugerido el que se suspendan las elecciones. Entonces también es un mecanismo para ahorrar la mayor cantidad de energía, para garantizar que es la obligación del Estado el suministro de energía de manera completa en el día de las elecciones. Los apagones han generado malestar y críticas de los ciudadanos y sectores productivos, no solo por la falta de información sobre los horarios de los cortes, sino también porque en algunos casos duran más de las 5 horas anunciadas. El costo político para el gobierno a puertas de una consulta popular puede ser alto. Ecuavisa buscó conocer por qué el presidente de la República o su segundo al mando en el gabinete, el secretario de la Administración, no conocieron con tiempo los problemas que atravesaba el sector eléctrico. Desde esa secretaría no contestaron, tampoco lo hicieron desde el Ministerio de Energía. La información que habíamos recibido no había tenido las alertas y por eso se han hecho todas las denuncias que se han hecho, porque se está investigando en este momento si es que esa ausencia de alertas son causadas por sabotaje más allá de los problemas técnicos y climáticos que son de conocimiento público. Izurieta destacó la figura de Roberto Luque como ministro encargado de Energía, quien reemplaza a Andrea Robo.
Atención porque escuelas, colegios y universidades no tendrán asistencia este 18 y 19 de abril. Trámites en el IES se suspenden, pero se mantiene la atención médica por emergencia, citas en consulta externa y operaciones programadas. Adriana Bermeo explica cómo funcionarán otros servicios. Estudiantes de escuelas, colegios, institutos superiores y universidades no tendrán clases este 18 y 19 de abril. La resolución aplica en centros públicos y privados. El Ministerio de Educación dispuso que cada distrito defina cómo recuperar la jornada para cumplir con los 200 días de clases que establece el cronograma educativo para primaria y secundaria. Los institutos y universidades reciben directrices de la Secretaría de Educación Superior. El registro civil atenderá en sus agencias del 18 al 21 de abril, jueves y viernes de 8 a 18 horas a las personas con turno para sacar cédula o pasaporte, también matrimonios. Sábado y domingo de 8 a 14 horas, solo a ciudadanos mayores de 16 años con turno para obtener la cédula para que puedan sufragar en la consulta popular. Las citas médicas por consulta externa y cirugías programadas se atenderán con normalidad en los hospitales y dispensarios del IES. Se suspende el servicio en los centros de atención para trámites universales. En la página web del Seguro Social se podrán realizar 77 trámites en línea. En los hospitales del sistema de salud público no se atenderá por consulta externa ni cirugías, serán reprogramadas. El Ministerio de Salud informará a los pacientes sobre las nuevas fechas. Los bancos y cooperativas de ahorro y crédito atenderán en sus agencias con normalidad durante este jueves y viernes. La Asobanca confirmó que sus miembros cuentan con los recursos técnicos para brindar los servicios ininterrumpidamente. Los clientes deben consultar en los canales oficiales de cada banco para información específica. En el servicio de rentas internas no habrá atención ni presencial ni telefónica, solo estarán hábiles los servicios del portal SRI en línea. Los turnos de jueves y viernes para emisión de licencias se atenderán a partir de lunes. Los usuarios podrán acudir a la agencia donde reservaron la cita y obtener el documento según la disponibilidad de la agenda, o cambiar la fecha del turno en la página web de la ANT. El área administrativa de la función judicial atenderá en su horario habitual de 8 a 17 horas. Así no se suspenden plazos ni términos en el ámbito disciplinario ni de coactivas. Juzgados penales, de violencia contra la mujer, tránsito y adolescentes infractores no interrumpirán actividades. Los centros de mediación no atenderán ni jueves ni viernes. En Estados Unidos hay alarma por el uso de botes para llevar migrantes indocumentados hasta las playas del estado de California. Unas 20 personas llegaron en lancha rápida a un balneario del condado de San Diego. Al tocar tierra, corrieron y huyeron. El informe con Eliana Suárez. Ocurrió en una playa de la ciudad de Carlsbad, en California. Una lancha a gran velocidad llegó hasta la orilla. Entre unos 15 y 20 migrantes saltaron a la arena. La embarcación quedó abandonada y de ahí cruzaron a la calle, donde los esperaba un vehículo. Varios lograron subirse al auto que huyó del lugar. Los demás se fueron corriendo. Agentes de la patrulla fronteriza y la policía están investigando el incidente y la alcaldía pedirá apoyo al gobierno federal, pues sospechan que se trata de bandas que usan esta modalidad para llevar a indocumentados. Activistas de derechos humanos creen que se trata de solicitantes de asilo obligados a recurrir a coyoteros ante las limitaciones y demoras de los trámites migratorios. El sistema de migración de Estados Unidos reporta que desde el año pasado se han registrado más de 700 eventos como este en las costas de California. El Senado estadounidense rechazó los 2 artículos del juicio político contra el secretario nacional de Seguridad, Alejandro Mayorkas. El Partido Demócrata tiene la mayoría en esa Cámara y apenas comenzó el proceso, el líder del bloque planteó una votación para desestimar los cargos. Por mayoría simple declararon inconstitucional las acusaciones contra el funcionario del gobierno de Biden, que estaba señalado como responsable por la mala gestión migratoria que ha generado una crisis tanto en la frontera como en
decenas de ciudades por la llegada masiva de personas indocumentadas. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que solo su gobierno tomará decisiones respecto a la respuesta contra Irán por el ataque masivo del fin de semana. Una ofensiva diplomática internacional intenta evitar una escalada del conflicto en la región de Medio Oriente, pero el gabinete de guerra israelí aún no ha tomado una decisión al respecto. Luego del ataque iraní con el lanzamiento de más de 300 drones y misiles, la atención se centra en la respuesta que dará Israel, el momento y el alcance de una acción posiblemente militar contra la República Islámica. El gabinete de guerra se ha reunido constantemente desde el domingo y la de hoy es una jornada diplomática intensa en Jerusalén. El ministro de Exteriores británico David Cameron y la jefa de la diplomacia de Alemania, Annalena Baerbock, se reúnen con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Son sus aliados, están comprometidos con la defensa de Israel, pero al mismo tiempo han destacado la importancia de que no se intensifique la tensión en Medio Oriente, que Israel debe considerar como una victoria el hecho de que el ataque iraní fue repelido con éxito, aunque dijeron que con ese ataque Irán puso a toda la región al borde del abismo. Tras el encuentro, Netanyahu agradeció el compromiso de sus aliados y manifestó: quiero dejar claro que tomaremos nuestras propias decisiones y que el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse. Ha acusado a Irán de auspiciar actividades terroristas de la guerrilla de Hezbollah que opera desde Líbano, que hoy lanzó misiles antitanque y drones hacia una aldea israelí, hiriendo a 18 personas. La policía busca al exalcalde de Durán, Dalton Narváez, por peculado. Él fue alcalde de ese cantón en 3 periodos. Merlin Ochoa, con más información de la investigación. Para que nos ayude a financiar la deuda. El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, está prófugo. El martes, el presidente de la Corte de Justicia de Guayas ordenó su localización y captura dentro de la investigación por malversación de fondos públicos derivada en la suscripción de los contratos de consultoría en el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable. El dinero viene. Dalton Narváez fue alcalde en 3 periodos, primero de 2008 a 2009, cuando sucedió en el cargo a su madre Mariana Mendieta, quien durante 40 años fue parte de la dirigencia del Partido Social Cristiano en ese cantón. Ella tenía una orden de captura por peculado, no fue localizada y en agosto de 2008 renunció a la alcaldía desde la clandestinidad. En 2011 la Corte de Justicia de Guayas la absorbió de todos los cargos. Con la alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Narváez estuvo en la alcaldía 2 veces más. Ganó las elecciones para los periodos de 2009 a 2014 y de 2019 a 2023. Durán, cantón importante por la cercanía a Guayaquil y con una población de más de 300,000 habitantes, fue bastión del PSC. Dalton Narváez y su madre suman 20 años en el poder municipal, pero ella se desafilió en el 2022 por desacuerdos con la directiva nacional. En Durán, la Fiscalía investiga una red de tráfico de tierras orquestada por el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, quien se habría apropiado de más de 1,000 hectáreas mediante recursos judiciales. Durán es una de las ciudades más violentas del país. El 28 de octubre de 2023, Narváez fue víctima de un atentado en el que uno de sus guardaespaldas fue asesinado en la vía Salitre. El ataque ocurrió días después de que su madre fuera secuestrada y liberada luego de 3 días en cautiverio. Solo el 0.9% de buses que circulan en el país son eléctricos o con emisión de gases cero. Desde el año 2030, todas las unidades que se incorporen deberán cumplir con esos requisitos. Adriana Bermeo detalla en qué punto está Ecuador frente a la transformación urbana sostenible. En el país se analizan los desafíos de la movilidad urbana sostenible como parte de un foro que se desarrolló la mañana de este miércoles en Quito, en el que participaron autoridades, expertos y ONGs. Esto con miras al 2030, cuando las unidades que se incorporen al transporte público y comercial del país deberán ser 100% eléctricas. Sin embargo, la transformación de la movilidad en el Ecuador avisora un camino largo. En el país circulan 35.626 buses, 283 son articulados y solo 25 eléctricos, que representan el 0.9% según cifras de la Cámara de la Industria Automotriz. Además, el parque automotor del Ecuador es viejo comparado con otros países en los que la antigüedad promedio es de 11 años, mientras que acá es de 17 años, lo que representa más contaminación.
El cambio de unidades de transporte público debía concretarse en el 2025. Sin embargo, mediante reforma a la Ley de Eficiencia Energética, el plazo se amplió al 2030. No solo eso, en julio del 2023 se aprobó una resolución para la reducción del 50% de la tarifa arancelaria para la importación de 300 buses a diésel, que en promedio tienen una vida útil de 20 años y retrasa la renovación del parque automotor. El único incentivo para la adquisición de buses eléctricos es que su importación está exonerada de aranceles, pero aún así son más caros que los que usan diésel. Un eléctrico bordea los $300,000, mientras que el de combustible cuesta aproximadamente $100,000. El viceministro de Transporte, Camilo Ruiz, dijo que pondrán en marcha planes piloto en Ambato, Riobamba e Ibarra para definir cómo se podrían aplicar incentivos para la adquisición de las unidades de transporte. Como experiencias pilotos para poder generar políticas, estrategias y proyectos que permitan mejorar la transportación pública, obviamente en conjunto con los GATS. A partir de este año, municipios y prefecturas, en coordinación con el gobierno, deberán realizar estudios para implementar puntos de carga para buses y vehículos eléctricos. Así lo establece la Ley de Competitividad Energética. Actualmente hay 94 centros para carga. La mitad se concentra en Quito. La revisión de la agenda de cooperación entre Ecuador y Colombia está en pausa por la suspensión del gabinete binacional. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión en rechazo a la incursión policial en la Embajada de México en Quito, informa Paul Romero. Hasta el momento no hay cambio alguno en los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Colombia tras la suspensión del 12º gabinete binacional que estaba previsto para el lunes 22 de abril en Ipiales. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión, según dijo, en rechazo a la incursión policial en la Embajada de México en Ecuador. La cita binacional había sido acordada entre Petro y el expresidente Guillermo Lasso cuando se reunieron en Tulcán el 31 de enero de 2023. Las actividades comerciales con Colombia se mantienen sin alteraciones, al igual que los acuerdos de seguridad. Lo que se suspendió por el momento, según fuentes militares, es un encuentro previsto entre Daniel Noboa y Petro en Tumaco a finales de este mes. En el gabinete suspendido se debían revisar los 8 acuerdos suscritos con Lasso, entre ellos en seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, comercio, integración fronteriza. En seguridad decidieron mejorar el intercambio de información para ejecutar operaciones de espejo que realizan la policía y Fuerzas Armadas en la frontera común, es decir, de manera coordinada. Esta cooperación permitió en 2023 localizar y destruir 7 laboratorios de procesamiento de droga en territorio ecuatoriano y detener a cabecillas como alias Gringo del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra. En infraestructura y conectividad se concretó el acuerdo para la importación de energía desde Colombia. En 2023, Ecuador compró $220 millones por suministro de electricidad al vecino país. Esta semana Petro suspendió la venta y empezaron los apagones, aunque Colombia, como Ecuador, soporta efectos dramáticos de la sequía. Maduro, otro golpe a su gente. Preocupación de la comunidad venezolana que vive en Ecuador tras el cierre de la embajada. Decenas de venezolanos llegaron hasta la sede consular en Quito en busca de información. Carla Delgado estuvo en la cobertura. 6 horas viajó Luis desde el Coque en la provincia de Orellana para retirar su pasaporte en Quito. Es venezolano y desde hace un mes gestiona la renovación de su visa, un documento requerido por la empresa que lo emplea. Yo trabajo en una empresa petrolera como mecánico. Entonces, si no renovaba entonces no sé cómo quedaré yo ahí. En la embajada no tuvo respuesta, ni él ni los cientos de venezolanos que llegaron a gestionar sus trámites. Ellos dicen que vuelven a ser víctimas de Nicolás Maduro, que ordenó el cierre de la embajada y consulados en Ecuador. Todo eso supuestamente por la irrupción de la Policía Nacional en la Embajada de México. Alfredo López, director de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, tiene otra lectura. Para él, la acción de Maduro es política porque se acercan las elecciones en su país. Votos que ellos, estamos hablando del 90% de los residentes aquí en Ecuador iban a votar en contra del presidente de Venezuela. Estos son unos votos que ellos prácticamente están dejando que los tenga la oposición. Independientemente de aquello, les preocupa que el gobierno venezolano no haya dado alternativas. No ha dicho cómo los 470,000 venezolanos que viven en Ecuador
gestionarán trámites consulares. Por favor, no sea malito, una información. La Cancillería de Ecuador tampoco ha emitido un comunicado al respecto. Estados Unidos reactivó las sanciones petroleras contra Venezuela por incumplir los compromisos electorales y el acuerdo de Barbados. Washington anunció que no renovará el alivio vigente desde octubre que permitía a las empresas estadounidenses hacer negocios con el sector de petróleo y gas de Venezuela debido a que el régimen madurista no abrió un proceso electoral democrático y competitivo. El Departamento del Tesoro dio plazo hasta el 31 de mayo para que las compañías finiquiten los contratos. Y una fuerte tormenta atravesó el centro-oeste de Estados Unidos. En Iowa dejó viviendas y granjas destruidas. Melis González con las imágenes. Solo 2 minutos fueron suficientes para que un tornado destruyera viviendas y granjas en New London, Iowa. Es la primera vez que un torbellino impacta esta zona, pero los residentes lograron refugiarse a tiempo y no se reportaron víctimas. Sin embargo, unas 20 familias lo perdieron todo. El remolino se formó en medio de una intensa tormenta que golpeó el centro-oeste de Estados Unidos, afectando también a Kansas, Missouri y el noroeste de Illinois. El Servicio Meteorológico Nacional reportó al menos 10 tornados de distintas magnitudes en las zonas afectadas. Las clases fueron suspendidas y las autoridades instaron a los residentes a sumarse a las labores de recolección de escombros. 4 millones de personas permanecen bajo alerta de clima severo y 20.000 están sin energía eléctrica. Una erupción volcánica en Indonesia obligó a evacuar a más de 800 personas. El monte Ruang inició su intensa actividad la madrugada de este miércoles, arrojando una enorme columna de humo y ceniza, pero minutos después expulsó lava. La violenta erupción además provocó decenas de rayos volcánicos. Las autoridades de ese país ordenaron la evacuación de los residentes en un radio de hasta 4 kilómetros alrededor del cráter. Chimborazo y Cotopaxi sufren afectaciones por la falta de lluvias. Los cultivos de papa, frijol y maíz presentan daños. Ángel Pelatuña con el panorama agrícola en esas provincias. Las extremas temperaturas y la sequía han golpeado a 200 agricultores que conforman la Asociación de Productores de Papa de Chimborazo y que tienen aproximadamente 200 hectáreas de cultivos. El intenso frío de la madrugada, cuya temperatura bordea los 3 grados, el calor durante el día, que ronda en los 28 grados, sumado a la ausencia de lluvias desde hace 2 meses, provocaron que las plantas se debiliten. Esto se evidencia en sus hojas secas y da como resultado un tubérculo de tamaño disminuido. José Ausay y Mireya Suica son productores de la parroquia Quimiag en Riobamba y para enfrentar esta crisis tuvieron que incrementar las dosis de fumigación. En una hectárea invertían hasta $500, ahora este valor se ha triplicado. Hacíamos 4 o 5 aplicaciones, ahora tenemos que duplicarnos. El centro de acopio de la Asociación de Productores de Papa de Chimborazo en el sur de Riobamba tiene capacidad para 2.500 quintales de tubérculos. Sin embargo, hoy luce vacío debido a que sus 200 miembros no pudieron cosechar ni un 10% de lo que obtenían hasta inicios de año. Mientras en la provincia de Cotopaxi, en las parroquias de Poaló y 11 de noviembre de La Tacunga, hay 300 agricultores que han perdido sus cultivos de maíz y papa. La sequía ha afectado 95 hectáreas de sembríos y a esto se suma el sector lechero, con 80 hectáreas de pastizales totalmente secos, lo que produce una disminución del 50% de leche para 80 productores. Las vacas daban 20 litros al día y ahora que no hay lluvia, no hay agua, las vacas tampoco tienen que alimentarse, las vacas botan a 9 litros, a 10 litros. Un panorama similar ocurre en el cantón Salcedo, donde hay 100 agricultores afectados en la zona rural del sur. 55 hectáreas de cultivos de maíz, frijol y papa se han secado en las parroquias Mulalillo y Cusubamba. Los campos lucen agrietados y sus plantaciones amarillentas. En Napo, un vendaval sorprendió a los habitantes del cantón Archidona. 9 postes de tendido eléctrico y una gran cantidad de plantaciones se derrumbaron a lo largo de 1 kilómetro de la troncal amazónica. Elizabeth Quesada informa que 1.200 personas están afectadas. Un aguacero de 1 hora, acompañado de fuertes vientos, colapsaron el tránsito en la vía Tena-Quito, a la altura del sector de Yaguari, del cantón Archidona, provincia de Napo.
El vendaval provocó el derrumbe de 300 cañas de guadúa ubicadas a un lado de la carretera y 9 postes de alumbrado público que quedaron dispersos a lo largo de 1 kilómetro, cubriendo los 2 carriles de la troncal amazónica. La alerta se dio a las 6 de la tarde de este martes. Personal del Cuerpo de Bomberos de Archidona y 12 trabajadores del municipio limpiaron los escombros con palas, machetes y motosierras. Jornada que se extendió hasta la medianoche. Los vehículos que circulaban por la zona, que a diario son aproximadamente 3.200, fueron desviados por la ruta alterna Yaguari-Rucuyacta. Unos 50 pasajeros de 3 buses interprovinciales tuvieron que hacer transbordo. Debido al tendido eléctrico desplomado, 1.200 usuarios de las parroquias Cotundo y Jatunzumaco de Archidona se quedaron sin energía. Tenemos carros canastas para ya el alzado de las líneas y ahorita estamos haciendo el desmantelamiento de la red que está en el piso para luego ya rehabilitar con la prácticamente va a una nueva red. La reparación de la red eléctrica que realizan 15 técnicos se extenderá hasta las 5 de la tarde de este miércoles. Consulta Popular 2024. Televistazo presenta la explicación de las preguntas de la consulta popular en este espacio. Iniciamos con el ítem A, referente a la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía en la seguridad interna del país. La primera pregunta, la que está arriba en la papeleta, plantea: ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? ¿Pero por qué se pregunta si se permitirá algo que ya está ocurriendo? En este instante, las Fuerzas Armadas están en las calles colaborando con la policía en el combate de la delincuencia. Lo que pasa es que cuando se planteó la pregunta, esta colaboración no se podía dar. Solo tenía lugar cuando el gobierno declaraba el estado de excepción. La Constitución actual establece claramente que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y aunque la Corte Constitucional facultó a las Fuerzas Armadas para que, aún sin estado de excepción, sigan en la calle, la pregunta busca cambiar en ese punto la Constitución. De ser aprobada, se amplía la misión de los militares a la seguridad interna. Reconocer el arbitraje internacional como un método para solucionar controversias en materia de inversión es una de las reformas constitucionales que propone el gobierno en la consulta. Esto quedó prohibido en la Constitución de Montecristi. Esta pregunta está en el casillero D en la papeleta de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Si este mecanismo se aprueba, se promueve, según el gobierno, la inversión extranjera. Es una forma de ofrecer seguridad jurídica para los inversionistas que, recelosos ante los fallos de la justicia local en casos de discrepancias, exigen instancias extranjeras confiables para resolverlas. Por ejemplo, la Corte de La Haya en Países Bajos, la Cámara de Comercio de París o el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chile. La tendencia mundial es a incluir este tipo de mediaciones. En Ecuador, la figura del arbitraje internacional existió hasta la Constitución de 2008, cuando el correísmo la prohibió. El gobierno de Rafael Correa incumplió contratos con empresas petroleras como Burlington, Murphy y Oxy, lo que le ha valido perder demandas en tribunales internacionales por cerca de $2.000 millones. Otras 86 demandas internacionales siguen activas y tienen relación con tributos, contrataciones, petróleo, electricidad, medio ambiente e infraestructura pública. Una banda terrorista internacional fue capturada en El Oro y en Guayaquil se halló 1 tonelada de droga dentro de tanques en un puerto del sur de la ciudad. Merlin Ochoa con el resumen de estos hechos.
En Balsas, provincia del Oro, la policía capturó en un hotel a 18 personas identificadas como parte de la organización terrorista Los Lobos. Indicaron que los aprehendidos son miembros de una red internacional conformada por 5 venezolanos y 7 colombianos. Las investigaciones determinaron que la agrupación buscaba instalar un centro de operación criminal para extorsiones y robos. Los agentes hallaron 7 armas de fuego entre fusiles y subametralladora, 9 alimentadoras y equipos de comunicación. 5 personas fueron detenidas en 4 allanamientos en Quito y Guayaquil, acusados de enviar contenedores vía marítima. Empresas ficticias eran utilizadas como fachada. A los 5, la policía los vincula con el envío de 1.000 kilos de droga que estaban en sacos de yute en el interior de tanques metálicos con puré de banano de exportación. El alcaloide fue decomisado en la terminal de Pozorge en Guayaquil. El destino final era Bélgica. Militares intervienen en una pista clandestina frente al mar en la parroquia Portocayo de Jipijapa en Manabí. Según inteligencia militar, era utilizada para el traslado de cocaína. Con maquinaria, los uniformados hicieron zanjas para colocar explosivos e inhabilitarla. Apagones. Bienvenidos al pasado. El Ministerio de Energía emitió un acuerdo con 5 medidas para enfrentar la emergencia en el sector energético que inicialmente durará 60 días. Diego Cuenca describe las acciones a tomar. El Ministerio de Energía declaró la emergencia en un acuerdo ministerial que entró en vigencia la tarde del martes. El documento señala que la medida durará 60 días, con la posibilidad de que se extienda, y fija el periodo de apagones que empezó ayer, pero no indica cuándo culminará. Además, establece 5 acciones para enfrentar la crisis. SELEC debe generar energía adicional y ejecutar acciones para abastecer de gas natural. Las empresas distribuidoras deberán garantizar el aporte de electricidad y podrán participar en el abastecimiento de energía. El Ministerio de Energía deberá agilitar los procesos de concesión y entrega de títulos habilitantes a iniciativas privadas para generar electricidad. Las disposiciones no aclaran los plazos para cumplir estas medidas. Cantones de Guayas, Loja, Manabí y Los Ríos tienen problemas con la distribución de agua potable debido a los cortes de energía. Las empresas que brindan el servicio dicen que no pueden encender las máquinas para el proceso de bombeo, como lo explica Diego Cuenca. En el cantón Catamayo, en Loja, los apagones han reducido el 80% de la distribución de agua potable y ya son 8.200 usuarios afectados directamente. 65 restaurantes del centro de esa ciudad laboran a medias y 7 hoteles no pueden ofrecer el servicio completo a sus clientes. Los ingresos económicos de estos negocios se redujeron durante esta semana. Ya que nosotros no tenemos suficientes cisternas o reservas de agua para mantener los 2 restaurantes que tenemos. La poca ganancia que hay afecta para pagar a personal. Por eso empezarán a racionar el servicio para los más de 17.000 habitantes. Aunque no explicaron los horarios de la medida, la empresa municipal aseguró que está armando un cronograma. En el cantón Zapotillo ocurre lo mismo en 13 barrios. En Babahoyo, en Los Ríos, 28.619 familias reciben agua potable a medias, porque según la empresa municipal que brinda el servicio, los cortes de energía causan que las máquinas no puedan distribuir el líquido con alta presión, a pesar del uso de generadores eléctricos. En los cantones Manta y Santa Ana de Manabí, la situación se repite, y la empresa municipal asegura que es una medida temporal mientras duren los apagones. En Guayaquil, la empresa Interagua anunció que los sectores que se ubican en las partes altas tendrán problemas para recibir el servicio debido a los cortes de energía que afectan a las estaciones de bombeo, aunque no precisan los barrios que serán afectados. Ante los cortes de energía eléctrica se habilitaron accesos en línea para poder consultar los horarios de la interrupción del servicio. Expertos comparten consejos para evitar el daño de aparatos eléctricos. Vanessa Robles con la lista de recomendaciones. Para consultar los horarios y sectores donde se realizarán las desconexiones eléctricas, el Ministerio de Energía y Minas habilitó el portal web www.recursosenergia.gov.es.
Al dar clic en programación de los racionamientos eléctricos, será direccionado a los links de las 9 empresas distribuidoras a escala nacional. En el caso de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, para los 2.700.000 clientes que tienen 10 provincias. También se habilitó un link para consultas disponible desde el celular o computadoras. Ante un apagón, el voltaje varía y esto puede dañar los equipos electrónicos. Como medida de prevención, mantenga electrodomésticos, dispositivos o cargadores de celular desconectados. También puede utilizar reguladores de voltaje. Cada protector de voltaje viene especificado para cada electrodoméstico. Por ejemplo, aquí tengo lo que es para televisor. Cuando el fluido eléctrico regrese, se recomienda esperar entre 5 y 10 minutos para prender las luces y conectar los aparatos. En ese tiempo, el voltaje se estabilizará. Dependiendo de la iluminación, se puede optimizar la energía y disminuir valores en la planilla con focos LED, ya que ahorran hasta el 90% de la electricidad. ¿Y si sufre el daño de algún artículo en casa? La entidad tiene un seguro que cubre estas situaciones. Puede presentar un reclamo ante CENEL, detallando el día y la hora aproximada en la que se produjo el incidente. El cliente debe comunicarlo dentro de máximo 30 días, ya sea de manera presencial, en cualquier agencia de CENEL, llamando al 1-800-263-537 o en el apartado Sistema de Atención de Reclamos, que está en la página web de la corporación. El presidente Daniel Noboa designó al director del Centro de Inteligencia Estratégica, Michel Sensi Contugi, como su delegado en las empresas eléctricas. El cambio coincide con la denuncia de un supuesto sabotaje de 22 funcionarios en el sector eléctrico. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa amplió las funciones del director del Centro de Inteligencia Estratégica, Michel Sensi Contugi. Este martes le nombró como su delegado permanente en los directorios de 3 empresas estratégicas del Estado: Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, y en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC. Para el efecto, Noboa firmó 3 decretos ejecutivos. Así, Contugi asumió la representación del presidente en las empresas públicas en medio de la crisis eléctrica. Ayer, él participó en la reunión de ministros del Frente de Seguridad cuando el gobierno anunció de forma oficial los recortes de energía eléctrica a escala nacional por falta de prevención y grave sequía en el sur del país. Allí se encuentra el complejo hidroeléctrico Paute-Mazar, el más importante del Ecuador. Un día después de la designación del director del CIES en las empresas eléctricas, el gobierno denunció a 22 funcionarios por supuesto sabotaje. Hasta ahora, Contugi se ha manejado con bajo perfil. Desde enero controla la información del sistema de inteligencia del Estado. Polit en el banquillo. El empresario de Reaseguros, Diego Sánchez, declaró en Estados Unidos que no solo entregó sobornos al excontralor Carlos Polit, mencionó además a otros 2 exfuncionarios del correísmo: Pedro Solínez, actual alcalde de Milagro, y José Serrano. Fabiola Santana con nuevos detalles de este juicio. Uno de los testimonios más esperados llegó en el 8º día del juicio del excontralor Carlos Polit en la Corte del Distrito Sur de Florida, el del empresario de seguros y reaseguros Diego Sánchez. Este miércoles reconoció que pagó sobornos a Polit y también a Pedro Solínez, ex superintendente de bancos y seguros del correísmo y ahora alcalde de Milagro por la Revolución Ciudadana. Sánchez declaró que mediante la empresa de reaseguros Global Reinsurance Broker tenía contratos con Seguros Sucre desde 2011, pero que fueron terminados en 2013 cuando Juan Rivas Domenech asumió la gerencia de esa institución. Un año antes mantenía una estrecha amistad con el excontralor que le ofreció ayuda. Entonces iniciaron las reuniones con Polit y Solínez y ellos buscaron un acercamiento con Rivas Domenech. En un siguiente encuentro, Polit confirmó a Sánchez que hablaron con el presidente de Seguros Sucre y que iba a tener de nuevo sus contratos. Según el testimonio, el excontralor
Contralor inicialmente nada le pidió, pero en otra reunión Solines le solicitó $700,000, $250,000 para él y $510,000 para Pollitt, y agregó que el ex Contralor ordenó que la transferencia se coordine con su hijo. Según los documentos expuestos por la Fiscalía, se realizó en diciembre de 2015 a la empresa American Land de John Pollitt. Diego Sánchez reconoció que también ayudó a lavar dinero de Pollitt. Recibió $800,000 en efectivo en Ecuador y los transfirió a Estados Unidos. Otro exfuncionario del correísmo nombrado por el testigo fue José Serrano, que según él le pidió un soborno por una ayuda. No especificó de qué ayuda se trató. También contó que en 2019 Serrano lo acompañó al Departamento de Seguridad de Estados Unidos y consideró que junto a él cometió un delito por el cual no han sido procesados en ese país. El testigo, que tiene un acuerdo de no procesamiento con Estados Unidos, también reveló que tiene una investigación abierta en Ecuador por supuestas transferencias al sitio La Posta y a Anderson Boscán, y las desmintió. La revista Time incluyó a la fiscal general Diana Salazar entre las 100 personas más influyentes del mundo. Destacan la lucha contra la corrupción y las investigaciones realizadas a mafias del narcotráfico. Diego Puente con más detalles. La fiscal general Diana Salazar Méndez integra el listado de las 100 personas más influyentes del 2024 de la revista estadounidense Time. La publicación destacó su perfil por ser la mujer afroecuatoriana más joven en ocupar la dirección de la fiscalía y califica su trabajo como uno de los más duros y peligrosos del hemisferio occidental. Time señala que en su lucha contra poderosos actores políticos, judiciales, policiales y económicos aliados de narcotraficantes, ella y su familia han sido amenazadas de muerte. Añade que esas alertas son creíbles por la presencia de mafias en el país que atacan a quienes intentan investigarlas. La semblanza sobre Salazar fue escrita por Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En ella se recogen las sentencias contra el expresidente del Ecuafútbol, Luis Chiriboga, y contra el expresidente Rafael Correa por lavado de activos y corrupción, respectivamente. La semblanza indica que en un país donde la confianza en las instituciones ha sido baja, Salazar se ha ganado el respeto y el apoyo de una población desesperada por la calma y la seguridad. Este año la revista dividió su lista en 6 categorías: artistas, íconos, titanes, líderes, innovadores y pioneros. Diana Salazar es nombrada en el grupo de líderes junto con otros personajes de la política mundial como Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, el presidente argentino Javier Milei y Yulia Navalnyana, opositora al régimen de Vladimir Putin y viuda de Alexei Navalny. En la lista también están la cantante y compositora Dua Lipa, el actor Michael J. Fox, el piloto de la Fórmula 1 Max Verstappen y la actriz América Ferrara. En Guayaquil se estrenará la comedia Mátame, que habla de las ácidas relaciones y conflictos de pareja en un condominio. Además, un concierto de música, anime y K-pop se alista en la Casa de la Música en Quito. Estefanía Arias con la agenda cultural. La Orquesta de Instrumentos Andinos alista un concierto inspirado en una reconocida banda que marcó a la generación de los 60. Los Beatles en los Andes se presentará en el Teatro México en Quito, bajo la dirección de Jessica Cárdenas. El repertorio tendrá 18 canciones que alguna vez fueron interpretadas por el legendario cantante John Lennon. El show gratuito será este sábado 20 a las 16 horas. Una comedia que experimenta las ácidas relaciones y conflictos emocionales entre los habitantes de un condominio llamado La Paloma. Es la obra Mátame, que se estrenará en el Teatro La Bota en Guayaquil, dirigido por Helio Peláez. Las funciones serán este viernes 19 y sábado 20 a las 19:30. Será un emocionante concierto de anime y K-pop. La Casa de la Música en Quito presentará Sakura Season, un espectáculo en el que la magia del violín se fusionará con este género japonés. El concierto, que será este sábado 20 a las 18 horas, contará con la participación de la talentosa violinista ecuatoriana Marta Saico, que estará acompañada de la banda musical Kira y del grupo de baile Dagna.
Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Repasemos los momentos más destacados del Nobel de Literatura y referente del realismo mágico con Vanessa Robles. El 17 de abril de 2014, Gabriel García Márquez, creador de las obras 100 años de soledad, Amor en tiempos de cólera y Crónicas de una muerte anunciada, murió en México a sus 87 años a causa de una recaída de cáncer linfático. El novelista nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, en Colombia. Estudió Derecho y Periodismo e inició sus primeras colaboraciones en el diario El Espectador. Es reconocido como uno de los más grandes maestros de la literatura universal. Fue figura fundamental del denominado boom de la literatura latinoamericana, fenómeno editorial, cultural y social que surgió entre 1960 y 1970. Su prestigio literario lo llevó a ganar en 1982 el Premio Nobel de Literatura. 10 novelas, 4 cuentos y 3 narrativas de no ficción componen su legado más destacado como escritor. La Fundación Gabo fue creada por el Nobel en 1995 para transmitir a las nuevas generaciones su sueño de hacer el mejor periodismo del mundo. El mes pasado fue presentado su libro póstumo En agosto nos vemos y la novela 100 años de soledad. Para conocer los horarios de los cortes de electricidad en todas las provincias, puede ingresar mediante el código QR que aparece en la parte inferior de sus pantallas al sitio web ecuavisa.com. Acerquen las cámaras de sus teléfonos celulares para que puedan revisar las noticias relacionadas con la situación energética en Ecuador, las últimas decisiones del gobierno, la operación de varios servicios y también recomendaciones para los hogares durante esta etapa de apagones. Y les contamos que ciertos problemas en la salud podrían darse tras los cortes de energía. Especialistas señalan que estos diagnósticos se registran por la descongelación de alimentos. Como carnes de res, pollo y mariscos que al no estar refrigerados pueden causar enfermedades a quienes los consuman. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Los apagones no solo han ocurrido en horarios por fuera de lo anunciado, también se han extendido. Por ejemplo, en la Tacunga han sido de hasta 12 horas. En casas y restaurantes no hay refrigeradora o congelador que pueda mantener una baja temperatura. Que se nos dañan productos cárnicos, productos lácteos. Picanterías y marisquerías han perdido pescados, camarones y otros productos que necesitan refrigeración. Así ha ocurrido en Naranjal, donde los apagones han superado las 48 horas y en ciertos sectores se generaron protestas. Parte de marisco en los congeladores que se han destruido. La historia se repite en Pastaza con cortes de 7 horas, al igual que en Morona, Santiago, y en Ambato, que han sido de hasta 8 horas. Pero no mantener una cadena de frío en alimentos no solo afecta las ventas, también puede comprometer la salud. Así lo señalan especialistas. Carnes, pollos o mariscos empiezan a deteriorarse, aunque luego se vuelvan a congelar. Es una temperatura óptima para que ciertos microorganismos puedan crecer a una tasa mayor, lo cual pues obviamente puede generar una contaminación en el alimento y puede desencadenar una enfermedad. Enfermedades gastrointestinales son a las que se exponen quienes consuman estos alimentos. Los vegetales y frutas tienen repercusiones, pues se degradan rápidamente al no estar refrigerados, aún más en la costa, que está afectada por un aumento de temperaturas. Más allá de 4 horas comienzan ya a haber deterioro en los minerales y las vitaminas. Los productos lácteos muestran alteraciones en su color, textura y sabor luego de 2 horas sin refrigerarse y se pueden echar a perder, provocando intoxicación alimentaria a quienes los consuman. En este marco, los especialistas recomiendan que las refrigeradoras y congeladores no se abran durante los apagones. No comprar alimentos para más allá de 2 días. Se aconseja además que se priorice la adquisición de productos sellados al vacío, que duren más, y se deseche aquellos que hayan sido expuestos a tiempos prolongados sin refrigeración. Los bosques de cedrela representan un riesgo para la migración de tortugas gigantes, así lo reveló un estudio elaborado durante 12 años en Galápagos. Esta especie de árbol confunde a los animales y los hace tomar rutas más largas, como reporta Vanessa Robles. Estos árboles de cedrela son una especie vulnerable para el continente.
está incluida en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero en Galápagos es considerada invasora porque afecta a las rutas migratorias de las tortugas gigantes, que están en peligro de extinción, que se desplazan del suroeste al noreste de la isla Santa Cruz, buscando alimento o mejores condiciones para dejar sus huevos. Esto lo reveló una investigación realizada durante 12 años en la isla. Crea una sombra mucho más fuerte que la vegetación nativa de Galápagos. Eso cambia el microclima y eso es lo que a las tortugas no le gusta a las tortugas, entonces evitan esas áreas porque ellos tienen que termorregular, son reptiles. El estudio, publicado en la revista científica Ecology and Evolution, utilizó telemetría GPS para rastrear 140 viajes de 25 tortugas gigantes, la Chelonoidis porteri y la Chelonoidis donfaustoi. Ellas evitaron atravesar 3 bloques de bosques de cedrela, de 1 kilómetro en su punto más ancho y 140 metros en el más estrecho. Esto hizo que se desorienten, algunas se regresen o tomen caminos más largos, afectando su supervivencia. Una especie dispersada por viento, entonces su movilización, su dispersión es fácil. La cedrela, que puede llegar a medir hasta 30 metros de alto, llegó a Galápagos en 1940. Está en las islas Isabela, Santiago, San Cristóbal, Floreana, donde también hay especies endémicas de tortugas gigantes. Incluso están ingresando a zonas del Parque Nacional Galápagos, desplazando especies nativas. Con Mingas y la entrega de obras de infraestructura, se preparan decenas de escuelas en 3 cantones de Guayas. Lo hacen antes del inicio de clases en el régimen Costa Galápagos, con más de 9.000 planteles. Bessie Granja nos presenta un recorrido en el siguiente informe. Ese recinto Barranca, en el cantón San Borondón. Docentes y padres de familia se convocaron para participar en mingas de limpieza en las escuelas de educación básica, América y 26 de septiembre, ambas instituciones fiscales. Contamos con 10 padres de familia. Cada padre de familia está distribuido, están limpiando todas las áreas como el parque recreativo, los baños, están pintando las paredes internas y externas de la institución y asimismo limpiando todos los salones de clases. Sí, siempre nos organizamos de esa manera. Ella nos indica el día, la hora y nosotros estamos ahí siempre prestos para ayudar. Esto es parte de la preparación de las autoridades ante el inicio de clases de régimen Costa Galápagos, previsto para el próximo 29 de abril con 9.407 planteles a escala nacional. En las unidades educativas Los Brejeles y Alfredo Portalupi, esta última ubicada en la parroquia Pascuales, en el noroeste de Guayaquil, culminaron las obras de ampliación de aulas y la construcción de canchas y baños. Según la subsecretaria de Educación, Daniela Febres Cordero, ambas instituciones son emblemáticas por su antigüedad, por lo que la intervención integral era necesaria. Por ejemplo, el colegio Alfredo Portalupi tiene 55 años. En esta obra particular se ha invertido más de $300.000. Se ha hecho no solo una obra de infraestructura, sino también la electricidad ya está subterránea. También el Ministerio de Salud se sumó a las mingas en las escuelas. Equipos de control vectorial fumigaron estas áreas para evitar el contagio de enfermedades por la picadura de mosquitos. Estudiantes de escuelas, colegios, institutos superiores y universidades no tendrán clases este jueves 18 y viernes 19 de abril. La resolución aplica en centros públicos y privados. Además, pese a los cortes de energía, el registro civil atenderá en todas sus agencias desde las 8 horas hasta las 6 de la tarde para emisiones y renovaciones de cédula o pasaporte, también para matrimonios. Las agencias bancarias también trabajarán con normalidad. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Pamela León, máster en comunicación política, y el politólogo también Gabriel Hidalgo. Los dos analizarán las últimas decisiones del presidente Noboa y sus posibles repercusiones en la consulta popular de este domingo 21 de abril. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Buenas noches.